Somos el Grupo 7 y vamos a hablar sobre la Asociación Económica Integral Regional o por sus siglas en inglés RCEP. Bueno, empezamos con los antecedentes y más que nada quiero hablar sobre la ASEAN, ya que en agosto de 1967 se firmó un documento con 5 artículos que declaraba el establecimiento de asociación entre los países del sudeste asiático. Este acuerdo fue firmado por los ministros de Relaciones Exteriores de países de Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Posteriormente lo que dio origen posteriormente a la ASEAN. Bueno, acá podemos observar también los principales objetivos que eran más que nada sobre los campos social, cultural, técnico, económico, y aparte sirvió como un mediador de paz o para la promoción de paz debido a que ciertos países tenían un conflicto y acá se pueden ver los 10 países participantes al final. La importancia de la ASEAN es que en la cumbre número 19 para noviembre del 2011, la cumbre celebrada en Bali, Indonesia, fue cuando se surgió la iniciativa para la creación de una gran zona de libre comercio en la región. Y bueno, con esta iniciativa se incorporaron nuevos miembros, los del ASEAN Plus 3 y ASEAN Plus 6. ASEAN Plus 3 era los miembros de la ASEAN, sumado a China, Japón y Corea del Sur. Y ASEAN Plus 6 era de Australia, Nueva Zelanda e India. Y bueno, posterior a eso, para 2012 se empezaron las negociaciones, a hacer a negociar sobre el tratado que sería finalmente. Pero, como se nota en la imagen, para noviembre del 2019, India mencionó, o bueno, anunció su retiro definitivo de las negociaciones. Esto alegando a que iba a generarse problemas tanto para su población como para dos sectores en específico, que sería el sector agrícola y el sector lácteo. Em, ya. Bueno, para noviembre del 2020 se firmó ya, o bueno, se creó la mayor área de libre comercio en el mundo, tanto en términos de población como productos y flujo comercial, que ya sería la RCEP, la cual entraría en vigor o en vigencia para el inicios de año del 2022. Y este acuerdo al final sería un tratado entre 15 países, los cuales serían Myanmar o Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda y 3 potencias asiáticas que serían China, Japón y Corea del Sur. Bueno, es importante considerar de que este acuerdo reúne economías de gran tamaño, como sería el caso de la economía china, y a países menos desarrollados, o incluso declarados o clasificados como países menos adelantados por las Naciones Unidas, las cuales serían Camboya, Laos y Myanmar. El hecho de que se haya hecho una asociación entre países o potencias con países tan pequeños o tan poco desarrollados tuvo incidencias en lo que tiene que ver con el acuerdo en sí, lo cual planteó ciertos retos que al final se logró, o bueno, lo han manejado más que nada con flexibilidad para países menos desarrollados, los países mencionados. Un poco para poner en perspectiva sería darse cuenta de que China es, por ejemplo, por un amplio margen, el de mayor peso económico y demográfico. Y si sumamos la producción conjunta de China, Japón y Corea del Sur, llegamos a que representan un 82% del producto total de todo el acuerdo, y un 69% en exportaciones y un 68% en las importaciones. Bueno, paso con mi compañero que va a explicar sobre la importancia económica de este acuerdo. Bueno, a continuación lo que viene a ser la importancia económica de este bloque. Bueno, esta Asociación Económica Integral Regional, más conocido por sus siglas en inglés RCEP,
es la mayor área de libre comercio del mundo en términos tanto de población, PBI, flujos comerciales. Esto lo vamos a ver en la siguiente tabla. Representa cerca del 30% del PBI mundial prácticamente. Eh, esta zona en el año 2019 y el 2020, sus miembros eh, recibieron una parte considerable de la inversión extranjera directa global, representando el 34 y 26% también respectivamente. A pesar de la aproximación, puede haber una aproximación de la Unión Europea en fines comerciales y también del Tratado entre México y Estados Unidos, pero esta asociación, el RCEP, se posiciona con gran diferencia como el acuerdo comercial con mayor peso demográfico. Además también, en cuanto a producción, flujos comerciales, sobrepasa significativamente, de hecho, a América Latina y Caribe, y multiplicando por más de 5 sus números. Y en su población también supera 3 veces la misma región. Sus países miembros han desempeñado un papel fundamental en la economía manufacturera mundial, asistiendo a una integración. Esta representa esta asociación representa casi la mitad de la producción manufacturera global y alrededor del 70% de la producción de industria electrónica. Entonces sí, existe una integración entre ellos, una integración productiva, tanto de sus propios mercados, como también integración entre los países miembros. Entonces existe un aumento constante en el comercio interno y, como menciono, también una creciente interdependencia económica entre sus países miembros. En cuanto al bloque, en las últimas 2 décadas, la mayoría de los miembros ha aumentado sus dependencias comerciales dentro del grupo, y particularmente impulsado por China. Esto puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Pero claro, hay mercados que ha aumentado su dependencia comercial dentro del grupo, pues, impulsado por qué, por lo que es China, es el mayor país miembro bueno, por su economía y por su población, va a ser el más importante y algunos de los países más pequeños en cuanto a porcentualmente PBI y población van a tener tal vez que disponer de lo que tal vez China pueda decidir. Entonces sí, existe una interdependencia económica de algunos mercados, pero a la misma vez existe una dependencia entre sus miembros y sobre todo, como vuelvo a recalcar, sobre China. Acá está la tabla de acuerdos comerciales seleccionados de América Latina y también del Caribe. Acá podemos ver el primero, el RCEP, en cuanto a población, perdón, a PBI, es 29.4 billones de dólares corrientes, muy cerca, en realidad, con una diferencia de 3.1 billones de dólares, se encuentra el tratado entre México y Estados Unidos y Canadá. Y un poco ya más lejos, la Unión Europea con 17.1 billones de dólares corrientes. En cuanto a exportaciones e importaciones, también se posiciona con el primero, con 6.9 y 6.8 billones de dólares. En población también de lejos es la más importante, con 1.287 millones de habitantes, nada más. En cuanto a PBI, ya porcentualmente hablando, representa el 30.6% del total del mundo. Y también tenemos la porcentual entre exportaciones e importaciones, 30.8 y 30.2 respectivamente. Y de población el 29% prácticamente. En la importancia económica, acá podemos ver tanto cuatro gráficas: PBI, población, exportaciones de bienes e importaciones de bienes. En esta se puede ver cómo China es el más importante, como hemos mencionado ya. PBI 59%, población representa 62%, exportaciones e importaciones 49 y 45% respectivamente, considerando el crecimiento de este bloque. Sumado a esto, a Corea, Japón y tal vez por ahí también Indonesia, representan casi el 80% de todos este bloque. Esos 4 miembros son, son importantes y también son en, en la siguiente participación. Voy a pasarle a mi compañero Antonio. Muchas gracias, Nicolás. Ahora empezaremos con las
principales instrumentos de negociación de bloque. ¿Pero para qué se dan? Son herramientas y mecanismos que los países miembros utilizan para gestionar y facilitar relaciones comerciales económicas dentro de lo que vendría a ser todo el bloque y para negociar acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos para todos ellos. Estos instrumentos son esenciales para promover el comercio, la inversión y la cooperación económica entre estos países. Ahora tenemos los instrumentos para la importación y exportación. Están los aranceles. ¿Qué son? Son impuestos que se aplican tanto a las importaciones y exportaciones de bienes, y los países, en este caso, miembros del bloque, pueden negociar la reducción o eliminación de los aranceles para promover, ¿qué cosa? El comercio. Acá tenemos un ejemplo. China puede haber reducido los aranceles a productos agrícolas, como frutas y carnes, que exporta a otros países miembros de este bloque, lo que hace que sus productos sean más competitivos en esos mercados. Al mismo tiempo, China puede haber negociado la reducción de aranceles para la importación de productos manufacturados, como la maquinaria y equipos electrónicos, lo que beneficia a las empresas chinas que importan estos productos en su producción local. Ahora tenemos las reglas de origen, que es otro instrumento. Las reglas de origen se determinan si un producto se considera originario de un país miembro y por lo tanto califica los beneficios arancelarios preferenciales. Esto evita, ¿qué cosa? El desvío de comercio y asegurar que los productos que se produzcan dentro de la región eh, se puedan producir y se puedan proteger. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo donde pongo China, que es China exporta componentes electrónicos a otros países del bloque. Para que esos componentes califiquen con los beneficios arancelarios preferenciales, deben cumplir las reglas de origen establecidas en el acuerdo. Tienen que estar en el acuerdo detallado. Al mismo tiempo, China debe verificar las reglas de origen de las importaciones de componentes que utilizan sus productos local para asegurarse de que cumplan con las normas establecidas, de que China es un país dependiente de materia prima, en este caso. Ahora tenemos otra medida, que son las medidas sanitarias y fitosanitarias, o la SPS. Las regulaciones de SPS se aplican a productos agrícolas y alimentos para garantizar la seguridad alimentaria y salud de los animales y las plantas en todo lo que es el territorio. Estas regulaciones pueden afectar tanto las importaciones como las exportaciones. China puede aplicar estas regulaciones SPS estrictas a las importaciones de alimentos como frutas y carnes para garantizar la seguridad alimentaria dentro del territorio. Al mismo tiempo, estas regulaciones pueden afectar sus exportaciones de alimentos al cumplir con las normas de otros países miembros. O sea, hay un choque de lo que vendría a ser las medidas sanitarias y fitosanitarias, pero se usa más que todo como regulación o de pronto para gestionar calidades o poder evitar algún tipo de enfermedad o pandemia. Ahora tenemos las medidas técnicas al comercio. Las medidas TBT se refieren a las regulaciones técnicas de calidad que se aplican a los productos manufacturados. Estas regulaciones, ¿qué pueden hacer? Pueden afectar tanto a las importaciones y exportaciones. Tenemos otro ejemplo. China puede verse afectado por las regulaciones técnicas al importar productos manufacturados, como vehículos y productos electrónicos. Así que deben cumplir con las regulaciones técnicas establecidas a otros países miembros del bloque y al mismo tiempo estas regulaciones pueden afectar las exportaciones e importaciones de esos productos porque tienen que garantizar que también esas normas se cumplan en otros países. Y también tenemos el mecanismo de solución de controversias. Los mecanismos de solución de controversias son procedimientos para resolver disputas comerciales entre países miembros, como soluciones. Aseguran que los compromisos comerciales que se cumplan y que las disputas se resuelvan de manera justa, ya que está establecido. Si surge una disputa comercial entre China y otro país miembro del bloque en relación con importaciones, exportaciones, se utilizarán estos mecanismos de solución de controversias para resolver la disputa de acuerdo con las reglas establecidas en el acuerdo. Todo lo que esté en el acuerdo tal cual tiene que darse. Por último, tenemos a la flexibilidad y fases de implementación. La flexibilidad y fases de implementación permiten adaptación gradual de nuevas reglas comerciales. Pueden darse en tanto importaciones y exportaciones en sectores específicos. China y otros países miembros de todo el bloque pueden haber acordado fases de implementación gradual por ciertos sectores, como la apertura del sector financiero o servicios financieros. Esto permite una transición suave y controlada de una nueva normativa. Los beneficios, beneficiando tanto a las importaciones como a las exportaciones y los sectores previamente acordados o dichos. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre las políticas comerciales aplicadas en la Asociación Económica Integral Regional.
Para esto lo he separado en tres, que considero que son las más importantes. Sería el comercio de bienes, el comercio de servicios y la inversión extranjera. Respecto al comercio de bienes, cabe destacar que los países miembros de este acuerdo ya tenían altamente liberalizadas sus economías. Respecto a ellos, tenían muchos acuerdos, por lo que ya presentaban aranceles muy bajos entre países miembros. Estos aranceles mencionados fluctuaban del 0 al 4,8%, siendo sobrepasados de la media del 2% solo por tres países, los cuales serían Camboya, China y Corea del Sur. Eh, Igualmente, para la eliminación de estos aranceles en su totalidad, se dio, o bueno, se pudo apreciar la flexibilidad mencionada en la parte de los antecedentes, ya que se dio un periodo máximo de 20 años. Además de presentarse la posibilidad de presentar calendarios de desgravación distintos según el socio con el que se trate y excluir productos considerados altamente sensibles por cada país. Eh, bueno, algo relacionado con ello, con el comercio de bienes, sería que el régimen de origen, lo cual se refiere a tres normas que se deben cumplir para que un producto o un bien, más bien dicho, sea un bien tenga opción a ser tratado con los beneficios de este acuerdo, es decir, con el desgravamen arancelario. Las reglas en cuestión serían tres. La primera sería el valor de contenido regional, el cual hace referencia a que para que un producto sea aplicable para este desgravamen arancelario se necesitaría que esté compuesto en un 40% o más de materia originaria de algún país miembro de este acuerdo. La segunda regla es referente hacia el cambio de clasificación arancelaria, lo cual indica que el producto final se debe clasificar con un código arancelario distinto al de todas sus materias primas no originales. Esto teniendo en cuenta el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías en la edición del 2012. La tercera regla para el régimen de origen sería más que nada las reglas sobre procesos específicos. Esta es una regla menos aplicada, se aplica principalmente para el sector de industrial químico y expresa que si el resultado de determinado proceso que tuvieron lugar no es de un país miembro, entonces no sería considerando para el desgravamen mencionado. Bueno, adicional a esto, se sabe que todas las economías pueden tener ciertos mecanismos de defensa comercial, lo cual no se excluye con este acuerdo. Eh, Mecanismos tales como los derechos antidumping, derechos compensatorios y salvaguardas pueden ser utilizados como una especie de válvula de escape que permiten a los países enfrentarse a situaciones no previstas ocasionadas por el acuerdo. Para esto, el acuerdo bueno, más que nada solo se limita a recordarles los derechos y obligaciones que tienen los países miembros del marco de los acuerdos por la OMC. Pasando hacia el comercio de servicios, bueno, se pueden mostrar nuevamente la flexibilidad del acuerdo con la modalidad híbrida para plasmar los compromisos para la apertura. Siete países sujetos a este acuerdo, en su mayoría los de mayor desarrollo, asumieron compromisos bajo la modalidad de lista negativa, según la cual se tienen que expresar solo los subsectores de los servicios que no se quieren liberar o se tiene que especificar explícitamente cuáles son los servicios con los que no quisieran liberalizarlos. A contrario de la lista positiva, en la cual tienen que mencionar solo los sectores en los que sí estarían dispuestos para la modalidad de apertura comercial. Eh, bueno, los países miembros que optaron por las listas positivas también tienen un plazo de máximo 6 años
para cambiarse a una a una lista negativa, ya que aunque ambas en teoría se podría llegar al mismo nivel de apertura, es decir, mucho más sencillo que sean listas negativas, de modo que si se negocian nuevos servicios que no se tenían previos al acuerdo, ya no tendrían que estar especificándose y especificándose, sino simplemente no estaría afecto porque ya tuvieran una lista ellos de qué servicios serían los que no quisieran que estén en esto. Bueno, se muestra nuevamente la flexibilidad que tienen con los países menos desarrollados, es decir, Camboya, Laos y Mia- Myanmar, ya que para ellos se dio un plazo de hasta 15 años. Y por último, para la inversión extranjera, bueno, se incluyeron las cláusulas habituales, bueno, para los capítulos de inversión de varios acuerdos nacionales, de varios acuerdos comerciales a partir de los años 90, tales como el trato nacional, bueno, el trato justo y equitativo, libre transferencia de capitales, compensación en caso de expropiación y prohibición de requisitos de desempeño. Algo a mencionar sería que para el trato de nación más favorecida, bueno, esto aplica para todos los países menos los tres menos desarrollados, que serían Camboya, Laos y Myan- Myanmar, y aparte de Vietnam. Esto quiere decir que las inversiones y los inversionistas de estos cuatro países no se benefician de esto. Otra cosa a resaltar sería que, a diferencia de otros acuerdos megaregionales, en este no se incluye un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado. Y por último, bueno, se reconoce la prerrogativa de los miembros a admitir o no una inversión extranjera. Esto ya que las decisiones de sus autoridades sobre esta materia no están sujetas al mecanismo general de solución de diferencias de Estado a Estado en el acuerdo. Ahora pasaría con mi compañero que va a explicar las relaciones bilaterales. Ahora, continuando con lo que es la relación bilateral entre los socios, empezamos con lo que es la Unión Aduanera. La RCEP es una zona de libre comercio plurilateral y esta contiene a otras zonas de libre comercio plurilateral. O sea, ya mantiene dentro de ella a otros acuerdos, ¿no? Entre esos mismos países miembros. Eso quiere decir que algunos antes de esta asociación mantenían entre sí algunos acuerdos comerciales. Y en esa tabla vamos a poder identificarlos. Entonces existía casi una totalidad de 105 relaciones bilaterales posibles entre los 15 miembros pertenecientes a esta asociación y que estaban dispuestas o sujetas a acuerdos preferenciales previos entre ellos mismos, ¿no? Entonces esto no es, esta es la tabla en la cual se puede ver la descripción de acuerdo a los tratados o los acuerdos que ya tenían entre los 15 países miembros. Y bueno, este también es importante y acá también se nota la importancia de esta asociación del RCEP porque es la primera que, eh, que tiene un acuerdo preferencial y que une a China, Japón y Corea del Sur, que son las tres grandes economías de Asia. Y esos acuerdos no tenían antes. La mayoría de relaciones bilaterales están reguladas, como ya había mencionado, por acuerdos preferenciales previos. Pero entre Japón, China y Japón y Corea del Sur no estaban cubiertos por acuerdos. Entonces es por eso la importancia de esta asociación. En cuanto al mercado común, eh, es un mercado, la CPI es un mercado de exportación, varía ampliamente entre las distintas subregiones. Hablando en el caso de América Latina y el Caribe, en el 2020 fue un destino del 38% de las exportaciones totales de América del Sur, pero el Caribe del 4% nada más, perdón, del 7%, y de Centroamérica y México es el 4%. Entonces, esta diferencia era porque América Latina era un país, eh, están países que de por sí exportan lo que viene a ser materias primas.
a diferencia de Centroamérica o en general México, que lo que produce son ya productos son manufacturados, evidentemente. Entonces compiten ya con bienes o servicios que ya ofrecen la RCP, lo que tiene, por ejemplo, calzados, confecciones, algunas electrónicas. Entonces, el 89% de las exportaciones de América Latina y el Caribe se originan en América del Sur para la RCP. Y el 78% de ellas en solo dos países, Brasil y Chile. Eh, bueno, lo que tiene que ser la revisión de barreras, se espera que la implementación de RCP genere desviaciones comerciales, lo que desplazaría las importaciones desde países no miembros a favor del comercio intrabloque, independiente ya de los compromisos y competencias internas dentro de la misma asociación. En cuanto a acuerdos previos, con lo que tienes que hacer, con lo que tendría que hacer una relación, países como Chile, Costa Rica, México y Perú, con acuerdos comerciales establecidos en Asia, podrían ya estar mejor preparados para enfrentar la competencia generada por la RCP, ¿no? Resaltando la importancia de las redes comerciales previas y para contrarrestar los desafíos potenciales y sin que de alguna manera también es de alguna manera beneficia a la población sin perjudicar tanto al producto nacional, ¿no? Y eso ya va a depender de qué es lo que se quiera. Bueno, ese es el mercado común de lo que viene a ser esta sección integral regional eh, económica y lo que viene a ser algunos países de lo que dentro de América del Norte, México, Canadá o el sur, Perú, Chile. Eso ya todo el pase de mi compañero. Muchas gracias por el pase. Ahora seguimos con los temas de actualidad, que lo dividimos en ciertas secciones. Primero hablaremos de los contenidos e implicancias del acuerdo. El acuerdo de bloque se espera que elimine una serie de aranceles a las importaciones en un plazo de 20 años. Además, incluye disposiciones sobre propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico y servicios profesionales. El acuerdo también tiene como objetivo reducir las barreras no arancelarias y mejorar la cooperación en áreas como la inversión y propiedad intelectual. Ahora hablaremos sobre la reducción de barreras en el intercambio de bienes. El bloque se centra en la facilitación de comercio, lo que implica la reducción de barreras en el intercambio de bienes, abarcando desde productos agrícolas, bienes terminados y componentes. Estos elementos representan la columna vertebral de las exportaciones de los países de miembros del bloque. Además, la reducción de aranceles, bueno, además de la reducción de aranceles, el acuerdo se propone abordar barreras no arancelarias, lo que contribuye a simplificar y agilizar los procedimientos aduaneros y reglamentarios. Este enfoque se traduce en un ambiente comercial más eficiente y competitivo. Además, el bloque no se limita únicamente al comercio de bienes, ya que también busca fomentar la cooperación en áreas vital importancia, como la inversión, protección de la propiedad intelectual, entre otros. Estos esfuerzos conjuntos, promueven un ambiente propicio para la inversión extranjera, innovación y respaldando el crecimiento económico y la prosperidad de toda la región. Ahora hablaremos de las oportunidades y amenazas para los mercados de exportación. El bloque representa una invitación atractiva para la inversión y expansión de mercados de exportación. Ofrece un punto de entrada a un bloque económico vasto y dinámico, fomentando proyectos de inversión y estrategias de exportación, conformado por países que representan 30% del PBI mundial. Además, el bloque brinda a las empresas la oportunidad de acceder a una base de consumidores significativa y diversificada. Eso se traduce en un gran potencial para aumentar las exportaciones y la presencia en mercados clave. No obstante, la ausencia de América Latina y el Caribe en este acuerdo refleja una marginación regional de los tratados plurilaterales. La región se enfrenta a un desafío de no ser parte de un bloque económico, de buscar oportunidades, o que resalta la gran envergadura. No obstante, la ausencia de América Latina y el Caribe en este acuerdo refleja una marginación regional de los tratados plurilaterales. La región se enfrenta a un desafío de no ser parte de un bloque económico de gran envergadura, lo que resalta la importancia de buscar oportunidades de cooperación y participación de acuerdos para fomentar el crecimiento y prosperidad a nivel global.
Ahora, la influencia en América Latina y sus oportunidades. América Latina tiene la oportunidad de ser el bloque económico más grande del mundo que conforma el 30% del PIB mundial, como comentamos anteriormente. Y los países de América Latina y el Caribe han realizado esfuerzos de forma individual para acceder a este mercado asiático, por los beneficios anteriormente comentados. Sin embargo, América Latina no es parte de este acuerdo, lo que refleja la marginación que comentamos anteriormente. Y esta es la bibliografía. Muchísimas gracias.